días a todos, qué gusto es para mí poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Heredia y estoy aquí con mi esposa Heise y para nosotros de verdad es un honor poder estar con ustedes. Nosotros conocemos al pastor Carlos y a Anielka porque tuvimos la oportunidad de trabajar juntos por algunos años en la iglesia donde nosotros somos parte, que es la iglesia Sugar Creek. Y tengo que decir que ese tiempo fue increíble por ver la manera como Dios los usó a ellos hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que nosotros continuamos viendo, nuestro crecimiento y el impacto que tenemos como iglesia, fueron semillas que Carlos y Anielka plantaron y nosotros estamos súper agradecidos con ellos, con la manera como Dios los usó y ahora poder ver el trabajo que ellos están haciendo aquí entre ustedes. De verdad que como iglesia tienen el privilegio de tener unos grandes líderes y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, pero no solo por la vida de ellos, sino por la vida de sus líderes que he tenido la oportunidad de ir conociendo a algunos de ellos, platicar con algunos de ellos, el equipo que ustedes traen. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo aquí para impactar esta región de Woodlands a través de ellos, pero a través de la vida de cada uno de ustedes. Y si tú estás aquí por primera ocasión, pues te invito a que regreses la próxima semana porque va a estar mejor ya la próxima semana cuando ya regrese Carlos y entonces ya van a estar acostumbrados a escuchar al pastor Carlos como la manera como Dios le usa cada semana. Y lo que sí es que es un poquito mi incógnita cuando él me invitó a venir a predicar con ustedes, era cómo voy a llenar el espacio de 2 horas que me dijo que tengo para predicar el día de hoy. Espero que hayan traído unas aguas, unos refrescos, botanas, como dicen, y que ustedes estén bien. Pero en realidad quiero aprovechar este tiempo, obviamente, para comenzar con una pregunta que creo que todos nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos hacernos. Creo que esa pregunta va a ser clave para lo que vamos a ver el día de hoy. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta: ¿cuál es la prueba de que genuinamente nosotros somos cristianos? ¿Cuál es la prueba de que genuinamente tú eres un cristiano, un seguidor de Jesús? Creo que para la mayoría de nosotros estaríamos tentados a hablar acerca de la teología. Me encanta la teología. Yo he estudiado bastante, estoy en un programa ahorita donde estoy sacando un doctorado en teología. Me encanta el estudio de la teología. Pero ¿es acaso la teología lo que al final es la prueba, la evidencia de que nosotros somos genuinamente seguidores de Jesús? ¿Qué tal el número de versículos memorizados? A lo mejor tú has dedicado tiempo a hacerlo. Si eres nuevo dices, estoy atrasado, pero los que tienen más tiempo de ser seguidores de Jesús dicen, sí, no, mira, yo conozco esta parte, acá dice un versículo, inmediatamente yo sé dónde está, yo puedo citar y todo. ¿Es acaso el número de versículos memorizados lo que nosotros tenemos como evidencia, como la prueba de que nosotros somos seguidores de Jesús? O a lo mejor nosotros podríamos pensar que es nuestra asistencia constante a la iglesia. El hecho de que realmente nosotros casi no faltamos, nosotros estamos acá al pie del cañón, cada domingo estamos apoyando cada evento, cada programa, nosotros estamos aquí, mostramos de que genuinamente somos seguidores de Jesús porque perseveramos en cuanto a nuestra asistencia en la iglesia. O a lo mejor podemos pensar que son nuestras buenas obras, el trabajo que hacemos, que tratamos de ser buena gente, tratamos nosotros de poder llevar las cosas bien y ser un testimonio para las demás personas. El problema es que aunque todas estas cosas son buenas y debemos de tenerlo en nuestra vida, esas son las mismas cosas que gente que no es cristiana puede hacer también en sus vidas. Conozco profesores, por ejemplo, de teología, que no son cristianos, pero conocen la Biblia mejor que los cristianos. Inclusive pueden enseñarlo desde los idiomas originales y no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Todos nosotros conocemos a personas en nuestra vida que tú dices, caramba, esta persona no es un cristiano, pero se porta mejor que muchos cristianos que yo conozco. Por lo tanto,
si alguna de esas cosas es la prueba, la evidencia de que alguien es genuinamente un cristiano, ¿qué es lo que hace la diferencia de que aquellos que no son cristianos, ellos no lo puedan hacer, que ellos no lo puedan imitar? Y el problema es que cualquiera de estas cosas, gente no cristiana lo puede hacer muchas veces hasta mejor que nosotros. ¿Cuál es la prueba de que nosotros somos genuinamente seguidores de Jesús, que genuinamente nosotros somos cristianos? Bueno, nosotros no tenemos que especular, porque la respuesta de hecho viene directamente de Jesús. Y en una ocasión, cuando Jesús estaba platicando con sus discípulos, Él les dijo que esta iba a ser la prueba. Había una cosa que gente no cristiana no puede imitar, que gente no cristiana no iba a poder llevar a cabo, que todas las demás cosas la gente puede hacerlo, sea cristiana o sea de otras religiones, o ateos o escépticos, pero hay una cosa que es la evidencia, es la marca registrada de cada uno de nosotros como seguidores de Jesús. Y tiene que ver con el hecho de amar. La prueba, de hecho, de que nosotros creemos en Jesús es que amamos como Jesús. La prueba, la evidencia de que tú y yo somos seguidores de Jesús es de que amamos como Jesús. Eso es lo único que el mundo no puede imitar. Eso es lo único que otras religiones no pueden imitar. Es el amor. Amar como Jesús a las personas es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros, es una marca registrada que ninguna otra persona puede imitar. Y por esa razón, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él enfatizó este punto, Él trató de que esto quede en sus mentes porque iba a ser importante para el crecimiento del cristianismo, y Él en una plática les dice esto en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Él les dice esto: un nuevo mandamiento les doy. Ahora, noten, aquí ya hay una declaración de divinidad, porque solamente Dios puede dar mandamientos. Solo Dios es capaz de decir, ok, les di 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, en el tiempo antes de Jesús, y de esos 10 son los principales que ustedes deben de seguir, pero eso no es suficiente. Ahora les voy a dar un nuevo mandamiento. O sea, solo Dios puede hacer eso. Es una declaración de la divinidad de Jesús. Y Él dice esto: un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es ese mandamiento, Jesús? Que se amen los unos a los otros. Que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Esa es la prueba, esa es la evidencia. Que nosotros nos amemos, que nosotros amemos a otros, no como nosotros queremos ser amados, no como nosotros nos gusta amar, no como nos enseñaron en la casa a amar. No, Él dice que se amen como yo les he amado. Y entonces Él continúa diciendo en el 35 esto: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Es lo único que no puede ser imitado. La manera como tú amas, la manera como tú tratas a cristianos, pero también a no cristianos, es la evidencia, es lo que muestra, es lo que declara a las demás personas que nosotros somos cristianos. Y a través de la historia del cristianismo, esto fue lo que era como el fundamento, era la base. Es la razón por la cual se motivó a los cristianos a ser los que fundaran los orfanatorios, que antes no existían. Los orfanatorios no existieron hasta que la iglesia comenzó, porque ellos estaban diciendo: Dios ama a las personas, vamos a demostrar el amor a aquellos que son huérfanos. Fueron los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la que comenzó los asilos de ancianos, porque ellos decían: nosotros necesitamos demostrar el amor de Dios hacia aquellos que son desamparados y que son de la tercera edad. Y como esto, cosa tras cosa, hospitales, las cosas que nosotros vemos hoy en día que tomamos como si fuera una cosa normal, todo eso comenzó motivado por lo que Jesús había dicho acerca de demostrar el amor. Es por esa razón que también la crítica número uno que el cristianismo tiene
La crítica número uno que el cristianismo tiene no es la evidencia acerca de la existencia de Dios, no es acerca del hecho de el dinero que damos o los programas que tenemos o los edificios que tenemos. La crítica número uno que hay hacia el cristianismo somos los cristianos. Cuando el mundo ve cómo nosotros nos tratamos y cuando la sociedad no cristiana ve a los cristianos cómo se comportan, dicen, esto del cristianismo no sirve. Esto del cristianismo no es para mí, porque si sirviera, esta gente sería diferente. Y la tentación que tú y yo tenemos como seguidores de Jesús es que nosotros vemos la sociedad, vemos que cada vez hay caos, vemos los noticieros y decimos, las cosas tienen que cambiar, hay tantas cosas y en la política necesitamos hacer esto y necesitamos procurar hacer este movimiento y tenemos que hacer las cosas, pero en realidad lo que estamos diciendo es esto, estamos pidiendo que la gente no cristiana actúe como cristianos para que la sociedad cambie, cuando en realidad el plan de Dios siempre fue que la manera como Dios iba a cambiar el mundo, impactar el mundo, iba a ser que los cristianos actuaran como cristianos. Y todo comienza con la manera en la cual nosotros nos amamos los unos a los otros. Es por esa razón que el apóstol Pablo, a medida que él ha ido desarrollando lo que muchos consideran que es el libro teológico cristiano más profundo de la historia, que es la carta a los Romanos, a medida que él escribió esta carta, como ustedes han ido viendo durante las últimas semanas, él va asentando todas estas verdades teológicas de una forma increíble. Y ustedes han podido ver la riqueza de esos tesoros teológicos que Pablo va desarrollando y explicando acerca de lo que nuestra condición y la manera como estamos perdidos y lo que Dios hizo en respuesta y la salvación tan grande y la declaración de que uno iba a ser justificado no por obras sino por fe, y esto sucedió con Abraham, y entonces él va desarrollando todas estas ideas teológicas que son increíbles, y todo esto él lo escribió a un grupo de personas que él no conocía de forma personal, pero él quería que ellos supieran con toda exactitud, con todo detalle acerca del cristianismo. Y por eso él toma 11 capítulos para desarrollar, para no dejar una piedra sin que sea movida, para que gente que él no conocía, pero cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, pudieran entender a cabalidad lo que es ser un seguidor de Jesús. Y como es característico de Pablo, cuando él termina de asentar toda la parte doctrinal, toda la parte teológica, toda la parte teórica, lo siguiente que Pablo tiende a hacer en la mayoría de sus cartas es que él ahora va al aspecto práctico. Y el capítulo 12 se convierte en lo que parte las aguas, el punto de partida donde comienza ahora no solo la parte teológica, sino que ahora es la parte práctica. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica esto? Porque no es suficiente con que nosotros sepamos, nosotros tenemos que hacer. Y ahora Pablo entonces empieza a decir, esta es la manera como ustedes van a poner en práctica todas estas verdades teológicas que yo les acabo de enseñar. Y es interesante que cuando Pablo empieza a desarrollar estas ideas aquí en el capítulo 12, una de las cosas inmediatamente a las cuales él va es el amor. Él entonces empieza a hablar acerca del amor y la manera en la cual nosotros como seguidores de Jesús debemos de tratarnos como seguidores de Él. Y entonces Pablo lo que nos va a enseñar es eso, que el amor de Dios es lo único que no podemos aparentar, es lo único que no podemos fingir. Podemos fingir muchas cosas, pero el amor de Dios no lo podemos fingir. Eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón, que es algo derramado en nosotros a partir del momento en el cual nosotros ponemos la fe en Jesús como nuestro Salvador personal, y debe de ir cambiando todo lo que es nuestra vida. Y entonces Pablo empieza a decir esto en el versículo 9. Escucha cómo él comienza diciendo esto. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Lo primero que él comienza a decir es esto. Ya entendieron todas estas verdades teológicas, ya les expliqué acerca de la justificación, de la santificación, les he hablado acerca de todas estas verdades increíbles que son súper importantes que nosotros sepamos, pero ahora
necesitan poner en práctica lo que han aprendido. Y entonces él lo que hace es que empieza a comenzar con esta idea del amor. Y lo primero que él dice es esto: el amor sea sin hipocresía, sin fingimiento, sin que nosotros querramos aparentar algo que nosotros no somos. Y entonces él define qué es el amor sin hipocresía. Bueno, él lo dice: un amor sin hipocresía aborrece lo malo y entonces aplica lo bueno. Y de hecho va a desarrollar aún más esta idea. Y lo que nosotros necesitamos entonces entender es que este amor es donde debemos enfocar, que eso es lo que se está desarrollando en nuestra vida. Que el amor de Dios, el trato hacia otros, el trato hacia nuestros cónyuges en nuestro matrimonio, el trato hacia nuestros hijos, para aquellos de nosotros que somos padres, el trato hacia otros cristianos en la iglesia, el trato hacia hijos, hacia sus padres, todo esto debe de estar caracterizado por un amor sin hipocresía, por un amor en el cual uno siempre busca lo bueno en vez de lo malo. Y en nuestros días esto es tan importante, porque la gran mayoría de personas en nuestra sociedad está siendo enseñada que lo que debe de buscar no es el bienestar de otras personas, sino su bienestar. Lo que están buscando es un amor egoísta, lo cual es una contradicción. El amor verdadero que se caracteriza como el de Dios, jamás puede ser egoísta. Y si lo piensas, cuando habla acerca del amor, la razón por la cual Jesús nos reta a hacer esto es porque el amor es la esencia misma de Dios. Inclusive, imagínate en la eternidad pasado, algo que es en realidad para nosotros humanamente casi imposible de poder hacer, inconcebible, porque cuando hablamos de eternidad, eternidad no tiene tiempo. Entonces tengo que echarle un adjetivo calificativo para decir eternidad pasada, a pesar de que la eternidad no está bajo el tiempo. Pero en la eternidad pasada, cuando solo estaba la Trinidad, cuando estaba solo el Dios Trino de Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta Trinidad que tenía absolutamente todo lo que necesitaba, estaba completa en sí misma, no necesitaba de ninguna cosa. La pregunta es esta: ¿por qué Dios entonces decidió crear si no necesita nada? Él no te necesita a ti, no me necesita a mí, no necesita el mundo, el universo, no necesita los ángeles, no necesita seres celestiales, no necesita nada de eso. Dios está completo en sí mismo, no hay nada que se le puede añadir a Dios. La pregunta entonces es: ¿por qué Dios quiere crear? Y la respuesta es, como alguien acaba de decir, por amor. Porque tal como Juan dice, Dios es amor, y un ser de perfecto amor lo que desea entonces es expresar ese amor a otros seres que puedan existir y que Él ahora los crea. Y por eso entonces el acto de la creación misma es la máxima expresión del amor de Dios. Es el hecho de que tú existes, yo existo. Estamos aquí simplemente por el amor de Dios. Y por lo tanto, tiene sentido entonces que Jesús diría que aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, al ser hijos de nuestro Padre Celestial, lo que más nos debe de caracterizar es el amor. Es la manera como nosotros nos tratamos los unos a los otros. Y Pablo enfatiza este punto entonces, que ese amor sea sin hipocresía. Y entonces Pablo rápidamente va a la relación que debe de haber de amor en la iglesia, entre los cristianos. Y una de las cosas sería, bueno, Pablo, ¿por qué no comienzas con el matrimonio? ¿Por qué no comienzas con el hogar? ¿Por qué no comienzas en otro tipo de relaciones, en el trabajo? Pablo comienza en la iglesia, y la razón por la cual lo hace es porque si no amamos a otros cristianos, no amaremos a otras personas. La razón por la cual Pablo comienza con la iglesia es porque si no amamos a otros cristianos que son nuestros hermanos en Cristo, no amaremos a otras personas. Y entonces él empieza a explicarlo y desarrollarlo. Él dice esto. Versículo 10. Sean afectuosos, sinónimo de amor, unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros,
No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y entonces Pablo lo que hace es esto. Él dice, ok, el amor debe de ser la característica de ustedes como seguidores de Jesús. Y el primer lugar donde esto tiene que ponerse en práctica es en la iglesia. Y la razón por la cual esto es importante es porque si nosotros en la iglesia no somos capaces de amarnos los unos a los otros, jamás vamos a poder amar a aquellos que no son cristianos. Y tengo que decir, amar a los cristianos es difícil. Muchos son difíciles de poder amar. Tú tienes tus historias de gente que dices, oh, hombre, Juan Carlos, si tú supieras acerca del que está aquí sentado a mi lado, no me estarías pidiendo que yo ame a esta persona porque es un dolor de cabeza. A veces los cristianos, como dije, somos el peor argumento a favor del cristianismo. Yo me acuerdo hace varios años, trabajaba en una iglesia aquí en Houston y yo era en ese tiempo el copastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia me había pedido que yo predicara una semana y entonces él predicaba una semana. Y entonces, después de un tiempo, algo sucedió, cambió el pastor un poco y empezó a tomar como costumbre hacer esto. Cuando a mí me tocaba predicar el domingo, terminando la predicación, inmediatamente él subía y él decía un comentario como esto: lo que Juan Carlos acaba de enseñar es bueno, pero déjenme decirles lo que realmente es importante. Y con eso tomó mi predicación y ¡wow!, a la basura completamente. Y entonces yo le decía a Jesús, ¿cómo puedo tolerar esto? ¿Cómo puede él decir esto? Hace un par de años, un día tuvimos a una persona que vino a nuestra iglesia y era la primera vez que yo le veía. Entonces yo me acerqué para saludar a la persona. Acababa de terminar de enseñar una lección y entonces le doy la mano para saludar. Me saluda esta señora y entonces siento como un papelito. Digo, ok, bueno, está bien. Entonces lo meto, sigo saludando y todo. Al rato abro este papelito y en la hoja estaba una corrección de todas las cosas que yo había enseñado mal. No, tenías que hacer esto, debías de hacer esto. La primera vez que llega a la iglesia y automáticamente ya estaba corrigiendo toda esta persona. Así que si al final me quieres dar un papelito, quédate con tu papelito. No me des tu santo papelito, por favor. Los cristianos a veces somos la peor pesadilla. A veces la manera como nos expresamos los unos a los otros, a veces cómo nos tratamos los unos a los otros, muchas veces es difícil amarnos porque nosotros podemos ser los peores y los más difíciles de amar. Y quizás tú estás aquí y tú estás diciendo, Juan Carlos, yo no tengo ese problema, yo realmente no tengo nada con nadie. Y a lo mejor la razón por la cual te sientes así es porque tú eres la persona que es difícil de amar y todos están hablando acerca de lo difícil que es amarte a ti. La realidad es que amarnos entre los cristianos es una de las cosas más difíciles, pero esto es lo que nosotros necesitamos entender y la razón por la cual Pablo enfatiza que hagamos todas estas cosas como una expresión del amor fraternal que debemos de tener los unos a los otros, y es esto: la iglesia es la escuela donde aprendemos a amar a personas imperfectas. La iglesia es la escuela imperfecta, la escuela, donde aprendemos a amar a personas imperfectas. Tal como en el hogar nosotros enseñamos a nuestros hijos a que ellos amen a las personas y que respeten a las autoridades, y cuando ellos salgan del hogar ellos van y ponen en práctica esto de aquí. Este es el tiempo para que tú y yo aprendamos a amarnos, personas imperfectas. Tal como otros han dicho, la iglesia es un hospital y todos nosotros estamos enfermos y necesitamos del toque de Dios como nuestro doctor. Y por lo tanto, las personas van a llegar y ellos van a tener necesidad y a veces van a actuar mal y a veces nosotros vamos a actuar mal.
Pero a pesar de ello, Pablo lo que nos reta, lo que te reta a ti y lo que me reta a mí, es que nosotros procuremos amarnos, porque esa es la muestra verdadera que nosotros somos seguidores de Jesús. Ahora, Pablo lo que hace entonces es que, aunque comienza con la iglesia, luego lo va expandiendo. Porque el amor no es solamente para aquellos que estamos aquí adentro. Este es el lugar donde aprendemos. Aquí cada semana, cada domingo, cuando tú estás en clase, cuando tú vienes al servicio, cuando vas a uno de los programas, cuando estás en eventos, estás aprendiendo. Es como una escuela donde estás aprendiendo. Pero todo eso se tiene que ir a poner en práctica allá afuera. Se tiene que poner en práctica en tu hogar, se tiene que poner en práctica en tu vecindario, se tiene que poner en práctica en tu trabajo. Gente que es difícil allá afuera, primero aquí aprendes con gente difícil que está dentro de la iglesia. Y entonces Pablo expande eso. Y él empieza a hablar acerca de cómo ese amor debe de llevarse a cabo también hacia los de afuera. Y lo que él quiere que nosotros entendamos, porque a veces es difícil saber cómo amar a las personas, sobre todo gente difícil, gente problemática, gente que nos hace la vida de cuadritos. Dices, ¿cómo puedo amar a una persona que es así, tan difícil de amar? Y Pablo lo que va a hacer, en resumen, es esto, que él va a definirlo de esta manera. Amar es una decisión, no es una emoción, no es como quizás tú ya has escuchado, no simplemente el amor no es algo que, sí, hoy tengo ganas de amar. No, porque si el amor es una emoción, el amor siempre va a ser fluctuante. Por eso cuando me toca dar consejería en nuestra iglesia y alguien viene y me dice a mí, Juan Carlos, es que yo ya no amo a mi cónyuge. Nunca tengo un problema con eso, porque esa frase lo que me dice es que esa persona no entiende lo que es el amor, porque lo que está haciendo es poniendo como equivalencia el amor a las emociones. Lo que está diciendo es, hoy no siento ganas de amar. Y el problema es esto, nuestras emociones, como todos nosotros, a veces tenemos ganas de ir a trabajar. A veces no tenemos ganas de ir a trabajar. Tenemos ganas de ir a hacer un proyecto, no tenemos. Tenemos ganas de salir con la familia, no tenemos. Esas son emociones, pero el amor es una decisión, independientemente de lo que nosotros sintamos. Y entonces aquí Pablo lo que nos va a decir es esto, que amar decide anteponer las necesidades de otros a las de nosotros. Es la decisión que hace el amor. El amor lo que dice es, tus necesidades, yo también tengo necesidades, pero el amor lo que decide es, yo voy a poner tus necesidades antes que las mías. Que por cierto, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios no tenía que mandar a su hijo a morir en la cruz. Jesús no tenía por qué padecer como él lo hizo. La razón por la cual lo hizo es porque Dios en su amor por ti decidió que tus necesidades y mis necesidades de perdón de pecados, nuestra necesidad de entrar y tener la oportunidad de tener una relación personal con Él era más importante que inclusive su derecho como Rey y Dios del universo. Y entonces Él lo explica de esta manera. Y ya esto va hacia ya más difícil, como que va subiendo la escala de dificultad aquí. Versículo 14. Bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, la necesidad de las personas. Y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir. Vean cuál es la necesidad de esa persona. Unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Condescendiendo significa humillarse. Sean humildes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. En otras palabras, todo esto lo resumimos como gente que cuando ama decide poner las necesidades de otra persona a las de nosotros. Inclusive aquellos que nos persiguen. Inclusive aquellos que nos hacen daño. Porque tal como Pablo explica aquí, Romanos 5:8, aun cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Antepuso nuestra necesidad a su derecho. Y eso es lo que hace el amor. Y eso es difícil porque hoy en día la gran mayoría de nosotros lo que queremos es nuestros derechos, ¿verdad? Es lo que se nos enseña. Inclusive hay una frase en inglés que cada vez es como la característica de nuestra sociedad y
y es la frase entitlement. Y esta frase lo que dice es: busca tú tus derechos. Entonces, donde quiera que nosotros vamos, lo que nosotros estamos pensando es: yo tengo mi derecho, aquí se tienen que respetar mis derechos. Pero eso no es el amor. No puedes vivir una vida donde buscas tus derechos y a la misma vez amar. No puedes hacerlo, porque el amor lo que hace es que antepone las necesidades de otros a las necesidades de nosotros. Y entonces habla él cosas prácticas. Cuando hay una persona que su necesidad, que está en una condición donde hay gozo, gózate con esa persona. Hay otras personas, en cambio, que están pasando por problemas y ellos están en un sentir de lamento. Y lejos de que nosotros como seguidores de Jesús lleguemos a ellos y tratemos de corregir y decir: hey, tranquilo, ya levántate, no, mira, no puedes estar así. No. Nosotros acabamos de tener una tragedia en nuestra iglesia muy triste, donde uno de los chicos de nuestro personal, chico de 24 años, murió por una pancreatitis. Hijo único. Sus padres súper involucrados. Él como parte de nuestro equipo técnico, parte del personal de nuestra iglesia. Y una de las cosas que tuve que recordar a nuestra iglesia es esto. Porque inmediatamente nosotros, una de las cosas que la gente quería venir y preguntar: oye, ¿y qué le pasó a tu hijo? Y entonces cada vez los papás teniendo que contar la misma historia una y otra vez. Eso es algo como una tragedia que tienen que revivir si no fuera suficiente. Pero lo otro es de que hay gente que viene y ¿sabes qué? No, hay que tener fe en el Señor, hay que crecer, hay que ser fuertes y todo. Bueno, te dejo, sigue con tu vida, yo voy a seguir con mi vida. Y entonces eso no es amor. El amor lo que hace es llora con el que llora. Y en vez de ir y decirte lo que tienes que hacer, voy a estar aquí contigo. Y si es simplemente traerte comida, decirte: ¿sabes qué? Orando por ti, te amo, cualquier cosa que yo pueda hacer, aquí estoy. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor pone las necesidades de otros antes que las de nosotros. Y Pablo dice: esto es cuando nosotros como seguidores de Jesús hacemos esto, cuando esto nos caracteriza como iglesia, eso empieza a atraer a la gente, porque eso es lo que la gente está buscando. Es por eso que las redes sociales se popularizan. Es por eso que todos están buscando dónde conectar. Todos están buscando a alguien que les ame. Y tú y yo hemos sido dados el amor más grande que existe, que es el amor de Dios. Y cuando nosotros lo mostramos en nuestras vidas, la gente empieza a decir: yo quiero ser parte de esto. Hay una famosa conferencista, una mujer que habla mucho acerca del tema del homosexualismo y el lesbianismo. Ella se llama Rosario Butterfield. Ella llegó a nuestra iglesia hace algunos años y hasta ahorita me acuerdo acerca de, sobre todo, su testimonio. Ella, una persona muy educada, con un doctorado, profesora en una universidad, estaba en una relación de lesbianismo. Inclusive estaba casada, entre comillas, con una mujer. Y entonces ella estaba en esta relación. Y ella dice que no quería absolutamente nada que ver con los cristianos. Desde la perspectiva de ella, los cristianos eran los más juzgones, los cristianos eran los que más criticaban, los que eran más intolerantes, y todas las frases y las palabras que se tiende a utilizar como crítica hacia los cristianos. Y entonces, en los apartamentos donde ella vivía había una pareja. Y de repente esa pareja se hizo amigo de ellos. Y la pareja era una pareja de personas ya un poco mayores. Empezaron a invitarles a que vinieran a comer y a platicar con ellos. Empezaron a tener tiempo juntos y todo. Y entraron en una amistad súper cercana. Y al cabo del año, después de convivir tanto con ellos, Rosario dice que ella notó algo diferente en esta pareja. Y siempre ellos con un buen consejo, con amor, el trato de forma increíble. Ella empezó a tener problemas en su relación y empezó a hacerse preguntas, y entonces esta pareja empezó a hablarle acerca de Dios. Y resulta, para no hacer la historia larga, que esta pareja, en realidad, él era un pastor y ella, la esposa del pastor,
Pero durante el año nunca mencionaron que eran pastores. Simplemente lo único que hicieron es que se dedicaron a amar a Rosaria y a su compañera. Y a raíz de ello, Rosaria Butterfield vino a entender finalmente el amor de Dios, y ella cuenta que ese fue el catalizador para que ella viniera a confiar en Jesús como su Salvador personal. Dios cambió su vida, la transformó completamente, se casó con un hombre que ahora es pastor, tienen hijos, tienen una familia, y ella ahora viaja en realidad por todo el mundo hablando acerca de este problema de la homosexualidad y lesbianismo. Y todo fue simplemente porque una pareja decidió amarles. ¿Qué tal si nosotros actuáramos así? Sí, procuremos estudiar nuestra teología, es importante. Pero ¿qué tal si aunado a nuestra teología añadimos también una conducta de amor hacia las personas? Es lo que Pablo nos está retando. Y entonces, lo que Dios desea cuando Él nos pide esto es que nosotros jamás vamos a poder pagarle a Dios el amor que Él ha dado hacia nosotros. Es un amor infinito, es una deuda que tú y yo tenemos que es impagable con Dios. Pero Dios desea que nuestra deuda de amor con Él la desquitemos con otros. La desquitemos con otros. No puedo pagar lo mucho que Dios me ha amado, pero sí puedo yo mostrar ese amor hacia otras personas. Y entonces Pablo dice esto, versículo 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten o consideren lo bueno delante de todos los hombres. Y él ya nos dijo que es lo bueno. Lo bueno es el amor sin hipocresía. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Entonces, el amor al final de cuentas, el amor de Dios no es una deuda que podemos pagar, pero sí podemos tratar a otras personas con ese amor. Y quizás tú estás aquí, tú estás diciendo, Juan Carlos, yo estoy ahorita lidiando una situación con una persona que si tú supieras, he hecho esto, he hecho lo otro, he hablado aquí, he procurado, he tratado de amar, y la persona lo único que hace es cada vez la situación se vuelve peor. Y yo lo que al final he optado es por cortar la relación, o a lo mejor estoy considerando en este momento ya terminar esa relación porque lo único que está pasando es que yo me siento que cada vez estoy siendo más dañado. Y una de las cosas que me gusta acerca de lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos de procurar hacer esto y mantener la paz hasta donde podamos, porque el problema es esto, que en una relación para que haya paz tiene que ser ambos lados. No es suficiente con un lado puede procurar la paz, pero si el otro lado no quiere, jamás va a haber paz. Y entonces lo que Pablo dice, lo que Pablo reconoce es que hay ocasiones, hay momentos en los cuales no importa lo que tú hagas, la otra persona no va a querer tener paz. Y lo que nosotros hacemos es, no nos quita de la deuda de amor que tenemos con la persona, es simplemente nosotros podemos tomar pasos para hacer lo que está en nuestras manos, pero no podemos nosotros tomar el lugar y la autoridad que tiene la otra persona. Y entonces, 2 cosas más y se acaban las 2 horas que estamos aquí. Entonces Pablo va hacia un punto más. Y él empieza a responder una cosa que probablemente a esta altura ya deberíamos de tener en nuestra mente. Porque todos nosotros deberíamos estar pensando eso. Ok, si yo estoy llamado a amar, comenzando a los cristianos, porque es como mi escuela de aprendizaje. La iglesia es la escuela donde aprendo a amar a personas imperfectas. Y tengo que amar a otras personas, inclusive a mis enemigos, a los que me maltratan, a los que hablan mal de mí, a los que me acuchillan en la espalda. Yo tengo que amar a las personas. ¿Qué hago con aquellos que se aprovechan? ¿Qué hago con aquellos que, lejos de que cambien, ellos lo único que van a hacer es aprovecharse y pisotearme? ¿Qué tal si estoy casado con una persona que es así? Que por más que he mostrado amor y he mostrado respeto y todo, esa persona me maltrata. ¿Qué hago en cada una de esas relaciones? Y lo que Pablo nos va a decir es esto, que todo necesita regresar
a la confianza en Dios, a que Dios va a poner cada cosa en su lugar, en su momento. De hecho, es lo que dice es esto, que confiar en Dios nos permite responder al maltrato con amor. Cuando confiamos en Dios, cuando nosotros entendemos quién es Él, que no es nuestra mirada sobre la grandeza del problema o la grandeza del maltrato de la persona, sino la grandeza de Dios, entonces nos permite poner todo en perspectiva. Y entonces cuando confiamos en Él, podemos inclusive responder a momentos de maltrato con amor. Escucha cómo Él dice en el versículo 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira, o en realidad a la justicia de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y quizás tú digas, Juan Carlos, hasta que dices algo que me gusta. Yo quiero amontonar carbones encendidos sobre esta persona que no aguanto. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? De hecho, este pasaje es uno un poco debatido entre los teólogos. Y para no alargar esto, la perspectiva que se ha popularizado en especial en los últimos tiempos, es que esto es una referencia a una costumbre que los egipcios tenían, en donde cuando ellos le habían hecho mal a una persona, al tratarles bien, en vergüenza, lo que hacía la persona venía con carbones encendidos sobre una charola, lo cual se estaba quemando, era incómodo y era una señal de arrepentimiento. Era como decir a la persona, tú me trataste bien cuando yo te traté mal, aquí está una muestra pública de mi arrepentimiento y que yo reconozco que yo estaba mal. Muchos teólogos han ido hacia esa dirección. No es la posición que yo tengo. Y la razón por la cual, de hecho escribí algo de esto en mi doctorado, es, número uno, que Pablo está escribiendo esto a un grupo de cristianos que él no conoce. Y dos, no creo que él se iba a arriesgar a hablar acerca de una costumbre que esta gente no conocía. Él lo que quería es claridad. Él quería asegurarse, porque es detallado en todo el libro de Romanos. Esto significa esto, la justificación es esto, la salvación es esto. Y entonces, aludir a una práctica que no era muy conocida en esa época, pues él corría el peligro de que esto pudiera ser malentendido. Más bien, lo que creo es esto, que los carbones encendidos, amontonamos carbones encendidos cuando amamos a las personas a pesar de que nos maltratan. Esos son los carbones encendidos. Porque en nuestra sociedad donde a alguien se le maltrata y la otra persona responde con la misma actitud, pues eso es normal, eso es lo que esperamos, ¿verdad? ¿Cuántos incidentes no tenemos en nuestra propia ciudad donde esto se da cada día? Pero cuando una persona es maltratada y recibe de respuesta el amor de Dios de parte de una persona, eso sí es impactante. Eso sí puede cambiar la mentalidad y la vida de una persona. Y al final de cuentas, no es tanto que nosotros decimos, voy a hacer esto y la persona va a cambiar y la persona va a ser diferente. No. Pablo dice, al final su confianza no está en la persona, su confianza está en Dios. Y Dios no les va a defraudar. Dios no les va a defraudar. Tarde o temprano Dios pone cada cosa en su lugar. Tarde o temprano Dios va a actuar en la vida de esa persona. Y nosotros, nuestra tarea es confiar en Él hasta que Dios lo haga. Porque cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, lo que hacemos es empeorar las cosas. Pero cuando Dios lo hace, siempre lo va a hacer con justicia. Y entonces, lo último es esto. Solo podemos escoger ser vencedores con el amor o ser vencidos con el mal. Esa es la opción que tenemos. Tú y yo tenemos que escoger cuando estamos lidiando con gente difícil, cuando hay situaciones problemáticas, cuando hemos sido maltratados. Al final de cuentas, solo hay dos opciones. O vamos a ser vencedores con el amor de Dios, amando a la persona, o ser vencidos con el mal, tomando las cosas en nuestras manos. Escucha cómo Pablo entonces termina diciendo en esta porción, el versículo 21.
no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y como él ya lo definió al principio, el bien es el amor sin hipocresía. Si tú te rebajas a tratar, a tirar el lodo hacia aquellos que te están tirando el lodo, todos, inclusive tú, vas a quedar embarrado. Por eso Pablo dice, no pelees fuego con fuego, porque todos se queman. No uses el mal para pelear con el mal. No. Usa el bien para pelear con el mal. Y el bien es aquel que se afianza del amor de Dios. Hay una persona en nuestra iglesia que se llama Nelson, y él me estaba contando que hace algunos meses él estaba manejando sobre la autopista, sobre uno de los freeways aquí en Houston, y siendo que en Houston no tenemos problema de tráfico, entonces él un día estaba manejando, día caliente, y era una de esas autopistas donde las dos se unen. Y dice que él estaba manejando y de repente él volteó a ver y vio que venía una camioneta que jalaba un tráiler. Y venía a gran velocidad y ni siquiera estaba viendo que él se iba a meter e iba a chocar con Nelson y su vehículo. Entonces Nelson lo único que alcanzó a hacer es dar un frenón, pero a pesar de que frenó, la parte de atrás de su tráiler le pegó a su camioneta en la parte de adelante. Y entonces cuando él vio esto, agarró y se le emparejó a la persona y le hizo señales de que se hicieran a un lado para que pudieran hablar. Y entonces él agarró, se bajó de su camioneta y revisó la parte de adelante, pero él tiene como de esas barras protectoras que tienen muchas camionetas, y se dio cuenta que su carro no le había pasado nada. Pero el tráiler, en cambio, se había roto el foco de atrás y tenía daño el tráiler, pero su carro no. Y entonces el conductor del otro automóvil se bajó, todo enojado, y entonces empezó a ir hacia él gritándole, alzando las manos, pero peor aún, con una pistola aquí metida en la cintura. Entonces empezó a decir, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres que hagamos con eso? ¿Qué te pasa a ti? Y todo. Y entonces Nelson le dijo, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no nos tranquilizamos? Nada vamos a ganar con pelear de esta manera. Yo, al contrario, te pedí que tú te hagas a un lado para ver el daño, pero me doy cuenta que tú eres el que saliste dañado. En realidad, yo no necesito que me pagues nada, no necesito que hagas nada. Mi camioneta está bien. Más que nada, yo estaba viendo que tú estuvieras bien. Y entonces, poco a poco, el tono de esa persona empezó a bajar. Y él había, cuando salió, una de las cosas que le gritó es, yo soy marín y yo sé manejar armas, así que ten cuidado. Y entonces Nelson le dijo esto. ¿Sabes una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Él dijo, sí. ¿Sabes que yo también fui marín? Y yo normalmente porto arma. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me bajo de mi vehículo con la misma actitud con la cual tú te bajaste? Entonces el otro le dijo a él, pensando, pues probablemente uno de los dos estaría en un cementerio en este momento y el otro estaría en la cárcel. Entonces él le dijo, entonces ¿por qué actuar de esa manera? ¿Por qué invitar a que haya ese problema? ¿No es mejor llevar las cosas tranquilamente? Entonces él dijo, no, sabes que tiene razón. Perdóname, perdona mi actitud. La verdad es que sí, he tenido muchas cosas, he estado muy estresado y todo, y empezaron a hablar y todo, y intercambiaron textos. Y luego al día siguiente recibió un texto de esa persona y le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero agradecerte nuevamente por la manera como tú actuaste, a pesar de cómo yo estaba actuando. Mi esposa le puso el mensaje, me recuerda que yo soy cristiano y que no debería yo de actuar de esta manera. Y gracias porque ella ha estado orando para que Dios me cambie y yo pueda ser diferente. Y Dios te usó a ti para hacerlo de esa manera. ¿Qué sucedería si tú y yo actuáramos así? ¿Qué sucedería si inclusive cuando ha habido momentos difíciles con gente difícil, si nosotros permitiéramos que el poder del amor de Dios tomara control
de cada una de nuestras relaciones. Creo que lo primero que pasaría es que el mundo y nuestra sociedad hoy en día diría: yo necesito esto. Esto es lo que yo estoy buscando. Y lo otro es que Dios llenaría nuestro corazón de tal manera que no guardaríamos el rencor y las cosas que nosotros luchamos en la vida diaria. Dios desea que tú y yo demostremos un amor de Él que pueda impactar la vida de los otros. Y si comenzamos aquí en la iglesia y en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones, al final de cuentas Dios va a usar a Crossroads para continuar impactando a Woodlands y aún más allá.